Economía Hoy, democratizando la educación financiera. En este otro cuadro, tal vez al final, para no verlo muy en detalle por actividad, al 21 de abril, el Ministerio de Trabajo había recibido 40,000 solicitudes de suspensiones temporales de contratos laborales y aprobados a ese momento 13,000. Y también había recibido 74,000 solicitudes de reducción de jornadas laborales y aprobadas a esa fecha 18,000. O sea, quiere decir que se habían presentado en total 114,000 solicitudes de suspensiones o reducciones de jornadas y se habían aprobado aproximadamente 31,000 solicitudes. Esto entendemos que con el paso del tiempo y el alargamiento de el retorno a la actividad económica, pues lamentablemente es la consecuencia económica más severa de esta pandemia. Y en particular quería destacar este otro tema que tiene que ver con las tarifas del lado derecho de la gráfica y el porcentaje de ocupación mensual de los hoteles. Como ven, tanto en ajuste de precios hay una caída, más no tan relevante, como si la pendiente que se cae, especialmente en el mes de abril, donde pasamos de una ocupación promedio del 90%, 92%, a una ocupación promedio en abril del 15%. O sea, este es un golpe durísimo a los flujos de caja de ese sector de actividad económica. Y aquí en el mapa del país, sin distingo, no importa cuál es la región, sí podemos observar que la contracción en los porcentajes de ocupación de enero a abril por provincia son caídas de más del 80% y ajustes en tarifas en promedio entre 15 a 30 dólares hacia abajo en las tarifas. Desde el punto de vista ya no de crecimiento real de la producción, sino de nivel inflacionario, pues la inflación no es un tema preocupante, ya venía incluso por debajo del nivel bajo del rango de variación que el Banco Central se plantea, y definitivamente con esta contracción de demanda lo que vamos a tener son meses de inflaciones negativas, o sea, un fenómeno deflacionario, de tal manera de que hay espacio para que el Banco Central pueda utilizar la herramienta de una política monetaria contracíclica. Paso ahora a referirme a las finanzas públicas. Aquí teníamos la situación antes del COVID, donde el déficit primario, ingresos menos gastos del gobierno central antes de intereses, se estimaba en 1.3%. Vean que la última cifra emitida por el Ministerio de Hacienda incrementa ese déficit en 3.4%, lo lleva a 3.4%. O sea, hay un crecimiento del déficit primario de 2.1 puntos porcentuales, es un crecimiento muy importante de un 162%, tanto por la contracción de recaudación como por el incremento de los gastos corrientes a consecuencia de la pandemia. Los intereses suben relativamente poco, del 4.9% del PIB a 5.2%, y luego tenemos que el déficit consolidado financiero del gobierno central pasa de 6.2% a 8.61%, es el estimado que el ministro de Hacienda nos da, lo cual estaría diciendo que esta pandemia del COVID nos estaría costando en términos de el faltante de recursos del gobierno central de 2.41 puntos porcentuales. Cuando abrimos eso, para ver un detalle, resulta que ese costo es de 1.550 millones de dólares. El mayor efecto es la caída en recaudación, 3.1% de menos es el estimado en recaudación por la contracción económica, son 2.000 millones de dólares de menos que se dejan de recaudar. Hay un aumento de los gastos corrientes de 0.7% del Producto Interno Bruto, son 450 millones de dólares. Vean que la mayoría, casi 390 millones de dólares, es para el bono proteger, este fondo de subsidios para el desempleo. Hay un aporte estimado para la Caja del Seguro Social cercano a los 60 millones de dólares y un aporte menor al Ministerio de Salud. Luego el gobierno ha manifestado que va a recortar gasto corriente, ya lo hizo en la presentación del primer presupuesto extraordinario y ahora esperaríamos un nuevo recorte en la segunda solicitud de presupuesto extraordinario,
pero se estima ese ajuste o ese recorte en 249 millones, insuficiente para poder paliar el incremento de costos o de gastos y la caída de ingresos. Vean que eso apenas representa el 0.4% del PIB. Yo creo que ahí hay que hacer un poco más de tarea para ver cómo se puede ahorrar y eficientizar ese gasto del gobierno central. Y por otro lado, el ministro de Hacienda está previendo que puede contar con lo que él llama nuevos ingresos sanos, un 1% del PIB. Esto es bien significativo, porque son más de 600 millones de dólares que él espera recaudar del Fonatel, 242 millones, de la ley Pagar, que es recolectar todos los superávits de las entidades autónomas, 240 millones de dólares, un aporte del patrimonio del INSS estimado en 130 millones de dólares y el impuesto a los combustibles o el ahorro al no caer el precio de la gasolina por la reducción del precio del petróleo. Pero es bien importante decir que esto depende ahora de la autorización legislativa y ahí todo puede pasar, y el tema es que entre más se alargue eso, hay un problema en el flujo de caja de gobierno y lo obligaría a volcarse al mercado interno presionando las tasas de interés hacia arriba. Y eso nos lleva al plan de financiamiento de las necesidades del gobierno. Sube ese requerimiento del 10.6% del PIB al 12.5% del PIB. Esos son casi 7.700 millones de dólares. Y el plan de Hacienda es fondear esto con deuda interna. Antes se preveía 6.8% del PIB del mercado interno. Ahora ese requerimiento está bajando a 5.4%. Esos son 3.300 millones de dólares, importante. Ya de eso se ha captado al 22 de abril 1.100 millones. Faltarían por captar en el resto del año 2.200 millones. Pero vean que el supuesto mayor del Ministerio de Hacienda es que sus necesidades de financiamiento se cubren con deuda externa. Y el brinco es del 3.8% del PIB antes del COVID a 7.1%. Esos son 4.400 millones de dólares. ¿De dónde vienen estos fondos? Una parte que no se había gastado, para fortuna nuestra, de la emisión de eurobonos del 2019. Ahí faltan por gastar cerca de 1.000 millones de dólares. Y luego vemos que hay contratos, algunos ya aprobados por asamblea, otros en proceso de autorización. Básicamente el Fondo Monetario, esta facilidad rápida, 504 millones de dólares. El préstamo de la Corporación Andina de Fomento, ya incluso desembolsado, que aumentó las reservas en 500 millones de dólares. Y luego tenemos otros desembolsos del Banco Mundial, un nuevo crédito de la Corporación Andina de Fomento, del BID, de una nueva facilidad del BID para efectos de la pandemia, Banco Centroamericano y un nuevo crédito del BID. Aquí la gran pregunta es si va a haber eco en el Congreso para poder subsanar estos requerimientos de financiamiento que el gobierno ha manifestado. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.